Nosotras nos tocó Argelia, que es un país que está ubicado en el norte de África y limita con el mar Mediterráneo. En el oeste limita con Marruecos, en el este limita con Libia y con Túnez, y en el sur limita con Níger y Malí. Su capital principal es Argel y es su ciudad también más importante. Después su lengua es el árabe, el francés y su dialecto original. A mí me tocó hablar sobre la colonización. La colonización de Argelia fue un evento histórico el cual abarcó muchísimos siglos y fue un evento histórico que cambió mucho su cultura. Esto empezó en el siglo XIX, en el año 1830, cuando los franceses, yo voy a hablar sobre su colonización. La colonización de Argelia fue un evento histórico muy grande, ya que abarcó muchísimos siglos y cambió mucho su cultura. Esto empezó en el siglo XIX, en el año 1830, cuando las fuerzas francesas invadieron su territorio, hasta el año 1962, el cual pudieron tener su independencia. El objetivo principal de estas fuerzas francesas era explotar sus recursos, las tierras agrícolas, la gente que vivía allí mismo y poder expandir el imperio francés. Entre el proceso de colonización hubo diferentes impactos en diferentes ámbitos en Argelia, uno de ellos económicos. Dentro de esto estuvo la explotación de recursos naturales, en la que los franceses utilizaban todos los recursos de Argelia, como el petróleo, los minerales, la agricultura y el gas natural, para beneficio de la metrópolis. Por otro lado, también estaba el despojo de tierras, en el cual los franceses les expropiaron las tierras a los indígenas argelinos y se las dieron a manos de los colonos europeos. Esto llevó a una concentración de tierras en manos de unos pocos. Por último está el crecimiento de la economía. La colonización de Argelia contribuyó en la economía de Francia, ya que atribuía los recursos naturales y una mano de obra barata. Otro de estos ámbitos fue el ámbito político, en el cual dentro de este estaba la imposición del colonialismo. Argelia fue administrada como parte de Francia y por este mismo motivo no tenía autonomía política. Los nativos de esta misma no tenían el derecho a votar, eh, no podían ocupar cargos dentro del gobierno, y esto llevó a la lucha por la independencia. Esta colonización llevó a un resentimiento y a una resistencia entre los argelinos, y por esto se dio la Guerra de Independencia de Argelia, que duró entre los años 1952 a 1962, en el cual logran tener su independencia. Esta fue una guerra muy sangrienta, en la cual los argelinos luchaban por su libertad y sus derechos políticos. Y por último de estos ámbitos, el social. En este periodo, en la colonización, se hizo una gran diferencia entre étnicas y raciales, en la cual se creó un sistema discriminatorio racial que favorecía a los colonos europeos. Y también dentro de esto están las culturas y las tradiciones. Los argelinos preservan su idioma, sus tradiciones, sus culturas, y todo esto desempeñó un papel muy importante a la hora de la construcción de una identidad nacional en su proceso de independencia. Y por último, que hasta hoy en día tuvo un impacto muy duradero. Bueno, yo voy a hablar sobre dos temas muy importantes, que son la descolonización y el panafricanismo. Estos dos temas crecían en paralelo y fueron muy importantes para la formación y la conformación de lo que vendría a ser el mundo actual y moderno en el que vivimos, y tuvieron un impacto muy significante. Bueno, la descolonización fue un proceso que pasó por una época muy importante de la historia y tiene sus inicios en la Segunda Guerra Mundial y en las décadas que le siguen. En los siglos XIX y XX, potencias coloniales, pueden ser europeas, establecieron imperios los cuales venían acompañados por sistemas políticos, económicos y sociales de nación a las naciones coloniales, lo vendría a ser, y de esta manera explotaron sus recursos y las culturas que ellos tenían en el momento. La Segunda Guerra Mundial devastó económicamente y políticamente a estas potencias coloniales europeas, y destacó la importancia de la igualdad, la justicia y la autodeterminación, haciendo que de esta manera movimientos nacionalistas
ganaran fuerza y vigor, y también haciendo al mismo tiempo que aumentasen las demandas de esta autodeterminación y de la independencia de colonias, y estas dos fuerzas fueron fuerzas que fueron muy imparables, llevando a la independencia de colonias como por ejemplo de Asia y África, y bueno, también haciendo cambios al mismo tiempo políticos y geopolíticos en la actualidad. ¿Qué tuvo que pasar para que surgiese la descolonización? Ya sabemos que esto pasó desde la Segunda Guerra Mundial en las décadas siguientes, entonces la Segunda Guerra Mundial tal como fue surgieron muchos valores y al mismo tiempo eso se volvió un imperativo moral y político. Las comunidades internacionales a través de las Naciones Unidas decidieron alegar por la autodeterminación, la igualdad y la justicia, y decidieron ponerle fin a lo que vendría a ser esta opresión colonial que estaba siendo ejercida ya los valores que habían surgido en el momento. El panafricanismo es un movimiento social y político el cual promueve la unidad y la solidaridad de los pueblos africanos, ya sea del África en sí o del África diáspora. El panafricanismo surgió como una respuesta de lo que vendría a ser la colonización europea y de la esclavitud o la esclavización africana del momento, la cual esta afectó mucho a lo que vendría a ser la identificación y la historia de los habitantes de África, o ya así en representación como el pueblo africano. Muchos activistas contribuyeron mucho a la independencia de África y de cada uno de sus pueblos, y también contribuyeron a muchas organizaciones como por ejemplo vendría a ser África Unida. El panafricanismo influyó mucho en lo que vendría a ser la creación de nuevas organizaciones, como por ejemplo la que ya nombré, África Unida, la cual promueve la cooperación y la integración de cada uno de los países africanos. Y para cerrar me gustaría hacer una relación entre el panafricanismo y la descolonización. El panafricanismo sabemos que tuvo la lucha por la independencia de las naciones africanas, la cual planteaban a África como una nación compartida y unida para ellos mismos con demás pueblos y también con el resto del mundo, pensándolo a África también como para tener un futuro más justo y más próspero para sus propios habitantes. Bueno, sabemos que muchos de los líderes que luchaban por esto, lo que vendría a ser independencia, emergieron de la descolonización, que también está siendo apoyada y muy influenciada por lo que vendría a ser el panafricanismo. La independencia de Argelia, de su metrópoli, Francia, fue un proceso largo y complejo que involucró una serie de eventos clave, tácticas y cambios políticos. Comenzó con la colonización francesa. Argelia fue colonizada por Francia en 1830, cuando las fuerzas francesas desembarcaron en la costa norte del país. El pueblo de Argelia intentó resistir a lo largo de los años de diversas maneras, por medio de revueltas y rebeliones. Durante la Primera Guerra Mundial, algunos argelinos se unieron fuerza con los franceses y participaron en el conflicto, pero lo que verdaderamente generó un cambio en la mentalidad de esto fue la Segunda Guerra Mundial, ya que Argelia fue un escenario importante en esta guerra. La lucha contra las fuerzas del eje ayudó a movilizar a la población argelina y a aumentar el deseo de independencia. Como dije recién, después de la Segunda Guerra Mundial, el movimiento nacional argelino y otras organizaciones nacionalistas comenzaron a presionar la independencia de Argelia. Desde el 1954 al 1962 se desarrolló la Guerra de la Independencia. Este conflicto armado comenzó el 1 de noviembre de 1954, cuando el Frente de Liberación Nacional, el FLN, lanzó una serie de ataques coordinados contra las fuerzas francesas. La lucha se prolongó durante 8 años y fue marcada por la brutalidad de ambos lados. Durante este periodo, los nacionalistas, más que nada el FLN, emplearon una variedad de tácticas y estrategias en su lucha por la independencia. Una de las tácticas clave empleadas en esta guerra fue la guerra de las guerrillas. En esta los combatientes argelinos se movían en grupos pequeños, así evitaban enfrentarse directamente con las fuerzas francesas. Lo que hacían era hacer ataques sorpresa y emboscadas, y de esa manera desgastaban a las fuerzas francesas y mantenían la presión sobre ellas. También se llevaron a cabo ataques selectivos a infraestructuras estratégicas, por ejemplo puentes, líneas de ferrocarril o estaciones de policía, para evitar que las fuerzas francesas se puedan mover y controlar el territorio. También en áreas urbanas el FLN
llevó a cabo actividades de terrorismo, incluyendo atentados con bomba como parte de su lucha, pero esto solamente hizo que la represión sea mayor y empeoró la gravedad de la guerra. Además de las tácticas militares, los nacionalistas argelinos establecieron una extensa red de apoyo y que involucraba la recaudación de fondos, la propagación de propaganda y la prestación de asistencia lógica y médica para los combatientes. Y paralelamente a toda esta lucha en el terreno, también hubo esfuerzos diplomáticos y políticos en curso. En 1958, el presidente francés Charles de Gaulle reconoció la necesidad de resolver la cuestión argelina y ofreció un referéndum para permitir a Argelia elegir su futuro. Y en 1962, los ciudadanos argelíes votaron a favor de la independencia en un referéndum. Y llegamos a la Declaración de Independencia. El 3 de julio de 1962, Argelia declara oficialmente su independencia de Francia, poniendo fin a 132 años de colonización. El Día de la Independencia fue celebrado en Argelia con eventos en todo el país, con desfiles, manifestaciones, y las tropas francesas comenzaron a retirarse de Argelia. Y así el país se embarcó en una tarea de reconstrucción y consolidación de un gobierno independiente. Y este día obviamente sigue siendo muy importante para la historia y para la identidad de Argelia. Argelia estableció un nuevo gobierno y una nueva constitución después de la independencia. Ahmed Ben Bella se convirtió en el primer presidente de Argelia. Si bien crearon su gobierno independiente, hubieron repercusiones, ya que después de la independencia muchos europeos de origen francés y otros grupos minoritarios tuvieron que abandonar Argelia debido a la inestabilidad política y la violencia que continuó después de la independencia. La independencia del país de Francia fue un proceso largo y doloroso que involucró un conflicto armado prolongado y la movilización de la población argelina en busca de su libertad. Desde entonces, Argelia ha forjado su propio camino como nación independiente en el norte de África. Argelia en la actualidad es un país independiente, ya que su independencia fue lograda en 1962 y gracias a esto es una república soberana, la cual tiene un propio gobierno y un sistema político. También aprovecharon sus recursos naturales durante todo este proceso y hasta hoy en día, ya que ellos son muy ricos en el gas natural y el petróleo. Gracias a esto pudieron hacer infraestructuras o obras públicas para el desarrollo del país. Por último, otro aspecto muy importante de Argelia es su estabilidad política, que pudo lograrla a mediados de la década del 2000 a través de la presidencia de Bouteflika. Sin embargo, su larga presidencia hizo que se generaran muchas protestas. A todas estas protestas se la denominaron como Primavera Árabe, que comenzó en el año 2019. Luego de estas protestas, Bouteflika tiene que renunciar y asume Tebboune. Hoy en día, Argelia es un país en el cual el presidente se cambia cada 5 años y no puede repetirse más de 2 mandatos seguidos por presidente debido a su constitución.